Bienvenidos a Business and Taxes, el espacio donde te brindamos las herramientas y conocimientos para impulsar tu negocio hacia el éxito financiero. Hoy hablaremos sobre un tema crucial para cualquier empresa que busca expandir su alcance a nivel internacional, el padrón de importadores y exportadores. Esta herramienta es esencial para quienes desean participar en el comercio exterior de manera legal y efectiva. Vamos a adentrarnos en los detalles y te mostraremos cómo obtenerlo y aprovechar al máximo sus beneficios. Comencemos. Las importaciones y exportaciones son actividades que las pueden realizar todas las personas físicas o morales, pero deben cumplir con requisitos y obligaciones establecidas por las leyes mexicanas. Es importante aclarar que no es lo mismo importar o exportar que realizar una compra o venta internacional. La diferencia radica en que la importación o exportación de mercancías cruza la frontera de nuestro país, en cambio la venta internacional no necesariamente pasa por el territorio. Puede comprarse algo en China y venderse en Argentina sin que tenga que llegar a nuestro país. Si realizas una compra en el extranjero y la mercancía no entra o sale del país, únicamente tendrás una factura, la cual ampara dicha transacción, y en estricto sentido esto no es una importación y exportación, por lo que el tratamiento contable fiscal no será el mismo que el de la mercancía con pedimento. Características de las importaciones. Las importaciones son transacciones económicas con las siguientes características. Pueden referirse a bienes o servicios. El bien o servicio adquirido es producido fuera del país. Se recurre a ellas cuando el mercado local no oferta los productos o servicios requeridos o cuando otros países los ofertan a un mejor precio. Repercuten en la balanza comercial, de forma positiva si se registra superávit comercial, o negativa si se produce déficit comercial. Tienen influencia en el devenir de la economía de un país. Favorecen las relaciones entre países. ¿Qué es la aduana? La aduana es el espacio físico situado en las fronteras físicas de un país u otras zonas como puertos y aeropuertos, desde el que se controla el tráfico de bienes, personas y capitales, tanto los que salen del país, exportaciones en el caso de productos, como los que entran, importaciones. Las aduanas dependen de los gobiernos de cada país y se encargan de valorar y recaudar los impuestos exigidos por el tráfico de mercancías. Tipos de importación. Según el destino de la importación, esta se puede clasificar en importación para el consumo. Las mercancías se importan listas para ser comercializadas dentro del país. Importación de materias primas. Los bienes comprados en otros países se utilizan como materias primas para producir un producto terminado que se comercializará dentro del país. Importación temporal. Es la entrada en el país de mercancías para ser procesadas, acondicionamiento, adaptación, embalaje, etc., que posteriormente serán de nuevo exportadas. Reimportación. Consiste en la entrada en el país de productos que anteriormente habían sido exportados, generalmente para una reparación o acondicionamiento. Según cómo se realice el proceso de importación, puede ser. Importación directa. Consiste en la compra de bienes en el extranjero directamente a su fabricante o distribuidor. Importación indirecta. La compra se realiza por medio de un tercero, que actúa de intermediario entre el importador de los bienes y el fabricante de los mismos. Regulación de las importaciones. Cada país establece su propia regulación sobre las importaciones, fijando los aranceles que se aplican a cada producto foráneo que entra en el país. En el caso de los países pertenecientes a la Unión Europea, es la propia Unión la que establece las normas e impuestos de importación para el mercado común. La UE también firma acuerdos de libre comercio con diferentes países, de forma que muchos aranceles a la importación de productos se suprimen o se reducen. A nivel internacional, la Organización Mundial del Comercio, OMC, conoce de las discrepancias y conflictos que puedan surgir en el comercio internacional relativas tanto a importaciones como a exportaciones. Implicaciones fiscales de las operaciones de comercio exterior. Tanto la liberación económica como la globalización hicieron posible el intercambio de bienes y servicios entre partes ubicadas en diferentes países. No obstante, el proceso no se limita a la simple compra y venta. Como tal, el comercio exterior se halla sujeto a distintas normas de control de los productos, seguridad, sanitarios, etc., de procedimientos, registros, trámites burocráticos y demás, y de tributación, impuestos, aranceles y aspectos fiscales en general. En lo que respecta a la tributación, resulta importante que conozcamos todas las implicaciones fiscales en operaciones de comercio exterior.
de tal modo que logremos afrontar cabalmente las obligaciones causadas por cada importación o exportación, sin dejar de aprovechar los beneficios que la ley pone a nuestra disposición. Veamos un poco de ello. Contribuciones que pueden causarse con motivo de las operaciones de comercio exterior. La legislación fiscal mexicana establece ciertos impuestos que afectan las operaciones de comercio exterior, especialmente en lo que respecta a importaciones. A saber, Impuesto General de Importación, IGL. Su monto corresponde a la fracción arancelaria en la que se clasifique la mercancía ingresada al país, según las tarifas establecidas en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación o en la tabla de desgravación de México prevista en los tratados de libre comercio. Impuesto al valor agregado, IVA. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del IVA, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, importen bienes o servicios están obligadas al pago del impuesto al valor agregado. Su monto se calcula según los parámetros establecidos en el artículo 27 de la misma norma. Impuesto sobre automóviles nuevos. ISAN. La Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos establece la obligación de pagar este tributo para las personas físicas y las morales que importen en definitiva al país automóviles, siempre que no se trate del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos. Su monto lo calculamos aplicando la tarifa o tasa definida en el artículo 3 de la norma citada. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. Este tributo se causa con motivo de la producción y venta o importación de ciertos bienes y servicios, dentro de los cuales destacan combustibles, alcoholes, cerveza y tabacos. Su monto se determina en base a las tablas de porcentajes para determinar el IEPS, publicadas por el SAT. Derecho de Trámite Aduanero, DTA. Conforme a la Ley Federal de Derechos, este tributo es generado por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la ley aduanera. Su monto se determina de acuerdo a las tasas o cuotas establecidas en el artículo 49 de la misma norma. Derecho de almacenaje. El artículo 41 de la Ley Federal de Derechos establece que vencidos ciertos plazos tenemos que pagar derechos por el almacenaje de mercancías en depósito ante la aduana en recintos fiscales. Las cuotas diarias de dicho gravamen se hallan definidas en el artículo 42 de la precitada ley. El pago de estos impuestos depende de los bienes o servicios transaccionados, así como de su origen o destino. No obstante, siempre que nos involucremos en operaciones de comercio exterior debemos tenerlos en cuenta, así como otros gravámenes menos conocidos, pero no de menor importancia, como el de prevalidación de pedimento, PRV, contraprestación para efectos de la prevalidación, CNT, y la cuota compensatoria, cuando aplique. La deducibilidad de la carga fiscal en las operaciones de comercio exterior. Sin duda las operaciones de comercio exterior, en especial las relacionadas con la importación de bienes, presentan una carga impositiva alta. Sin embargo, la ley dispone ciertas maniobras para deducir las declaraciones que presentamos ante el SAT periódicamente. En ese sentido, para que las operaciones de importación de mercancías sean deducibles, las personas residentes en México, los importadores, deben cumplir con los requisitos definidos en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, LISR, donde destaca en su fracción 16. Que, en el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considerará como monto de dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación. Es decir, que la operación se haya efectuado mediante un pedimento elaborado por un agente aduanal a nombre de la entidad importadora y que se haya declarado el valor factura de la mercancía, que por cierto tiene que coincidir con el pago al proveedor o con la salida en la cuenta bancaria. Al respecto, cabe señalar que solo el agente aduanal tiene la facultad de realizar las operaciones de despacho aduanero, por lo que los comprobantes emitidos para efectos de deducibilidad o acreditamiento que no hayan sido expedidos por él, serán considerados como gastos no deducibles al enmarcarse en el supuesto establecido en la fracción 22 del artículo 28 de la LISR. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de agentes aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la persona moral constituida por dichos agentes aduanales en los términos de la ley aduanera. Deducibilidad de las compras en el extranjero y de las operaciones de comercio exterior. La Regla Miscelánea 2014 y 2.7.1.16 establece que para los efectos de los artículos 29, antepenúltimo párrafo y 29, a último párrafo del CFF,
Los contribuyentes que deseen deducir o acreditar fiscalmente con base en comprobantes emitidos por extranjeros sin establecimiento permanente en México, podrán utilizarlos siempre que nombre, denominación o razón social, domicilio y, en su caso, número de identificación fiscal o su equivalente de quien lo expide. Lugar y fecha de expedición. Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida o, en su defecto, nombre, denominación o razón social de dicha persona. Los requisitos establecidos en el artículo 29A, fracción 5, primer párrafo del CFF. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra. No obstante, la deducción de dichos comprobantes solo podrá llevarse a cabo cuando se trata de gastos estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad del contribuyente. Cuando hayan sido efectivamente pagados, se haya retenido el ISR e IVA, según corresponda, y se presente la declaración informativa de operaciones con el extranjero. Como podemos ver, hay buenas opciones para deducir los gastos en que se incurre durante las operaciones de comercio exterior. No obstante, esto es solo un abrebocas del alcance que puede llegar a tener el compendio de normas relacionadas con el tema. Documentos y requisitos para importar y exportar mercancía en México. El aprovechar la posición geográfica de México ha sido clave para su crecimiento económico, entendiendo también que la exportación e importación de mercancía forma parte esencial del desarrollo comercial del país. Sin embargo, todo traslado de bienes y transacción sobre productos viene con riesgos que, si se pone atención a los detalles, pueden mitigarse. Debes estar informado sobre los requerimientos específicos de tu producto, los impuestos a pagar, entre otros aspectos básicos para poder así evitar inconvenientes en cuanto la mercancía se presenta en la aduana, ya sea para su salida o ingreso al país. Requisitos y documentación necesaria para importar en México. Antes de comenzar a importar deberás inscribirte en el Padrón de Importadores o el Padrón de Importadores de sectores específicos en el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Asimismo, considera lo siguiente. Estar al corriente con tu situación fiscal. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, RFC, con la actividad empresarial correspondiente. Obtener tu firma electrónica avanzada, FIEL. Cumplir los requisitos del reglamento a la ley aduanera y el SAT en cuanto a las reglas generales de comercio exterior. Cumplir con los requerimientos de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUSEM. Es necesario contratar un intermediario con experiencia en servicios aduanales, como lo es una empresa de logística o agente aduanal, al cual deberás entregar, conservando una copia, una manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, que permita establecer el valor de tu mercancía ante la aduana. Registra ante la Administración General de Aduanas vía Internet un encargo conferido o documento que concede a tu agente aduanal actuar en cada operación como tu consignatario y en nombre de tu empresa. Mantener un control automatizado y actualizado del registro de mercancía e inventario, mismo que deberá estar disponible para las autoridades aduaneras. Prepararse con toda información y documentos necesarios como el certificado de origen, que comprueba ante las autoridades aduaneras el país de origen de la mercancía, esto con fin de que apliquen preferencias arancelarias. Cumplir con la fracción arancelaria conforme a la Ley de Comercio Exterior, lo cual determina las regulaciones en cuanto a permisos o certificados, los requisitos de impuestos, restricciones no arancelarias, el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, como el etiquetado del producto, entre otros factores que se establecen dependiendo de la clasificación arancelaria de tu mercancía. Se requieren documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ejemplos: certificados sanitarios, certificados de calidad, etc. Informarte sobre el pago de contribuciones, impuestos y cuotas compensatorias hacia comercio exterior que se apliquen a tu situación particular. Así también como los gastos de transportación, almacenaje, carga y descarga. Toda importación deberá estar acompañada de una factura que envíe el proveedor con el que trabajes con los precios, descripción de la mercancía, condiciones de transacción y razón social. Deberás contar con una lista de empaque donde se especifique lo que se está enviando en cantidad, peso unitario y total, medidas de la carga, entre otros datos. Se requiere un conocimiento de embarque o en inglés Bill of Lading, BL, que es el documento con el que tu agente de carga te hará entrega de la mercancía. Este es lo que evidencia el contrato de transporte entre el expedidor y la naviera, justificando la carga, el lugar de salida y de destino.
Presentar un pedimento de importación, siendo el documento que valide la estancia legal de la mercancía en territorio mexicano. Es de gran importancia conservar este documento que normalmente lo genera el agente aduanal. Asimismo, en ciertas mercancías deberás contar con documentos adicionales para realizar su importación, como son los siguientes. De igual manera te recomendamos investigar si tu mercancía en particular requiere de otra documentación más específica. Certificado de peso-volumen, expedido por la empresa certificadora autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Orden de compra. Carta de crédito. Certificado de calidad. Certificado de análisis. Certificado de inspección. Certificado fitosanitario. Certificado zoosanitario. Requisitos y documentación necesaria para exportar en México. Así como lo es para importar, un requisito es que la empresa esté constituida legalmente y dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, RFC, estando al corriente con tu situación fiscal. Se requiere determinar la fracción arancelaria de tu producto. Cada producto por exportar tiene un código de identificación basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Este código permite determinar las regulaciones arancelarias y restricciones no arancelarias a las cuales estará sujeto tu producto en el mercado importador. El que se utilice un mismo código para cada producto en cualquier país o idioma genera que las transacciones comerciales se agilicen. La ley aduanera únicamente autoriza al agente aduanal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, para determinar la fracción arancelaria por el alto riesgo y responsabilidad que involucra una clasificación errónea. Para esto necesitan información específica y fichas técnicas del producto a exportar. Después de que se determine la fracción arancelaria, sabrás si debes estar inscrito como empresa en el padrón de exportadores. Hay algunos productos para los que necesitarías estar inscrito en el padrón de exportadores sectorial: bebidas alcohólicas, alcohol, cerveza, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y tabacos labrados. De acuerdo al art. 40 de la ley aduanera es obligatorio contratar y apoyarse de un agente aduanal para las operaciones de importación y exportación. Para elegirlo primero debes saber cuál es la aduana de salida de tu mercancía, ya que el agente debe estar autorizado para trabajar en esa aduana en específico. Infórmate sobre las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias que debe cumplir tu producto para ser exportado. Regulaciones arancelarias, impuestos que se deben pagar por la entrada o salida de mercancía en la aduana de un país. En México a la mayoría de los productos a exportar no se le aplican aranceles. Regulaciones no arancelarias, medidas concretadas por los gobiernos para vigilar el flujo de mercancías entre los países con el fin de proteger la economía nacional respectiva, preservar sus bienes, asegurar la calidad de los productos a los consumidores, entre otras razones. Considera importante el obtener toda la documentación que se exige normalmente para exportar, como son los documentos a continuación, muchos de los cuales se explican y comentan anteriormente como requisitos para importar. Carta encomienda, la cual el agente aduanal debe recibir en original y firmada. Carta de instrucciones al agente aduanal con información y datos específicos de la operación. CFDI, comprobante fiscal digital por Internet, es un formato de factura electrónica validado por el SAT. Complemento de comercio exterior, anexo al CFDI con el fin de mejorar el control fiscal en las operaciones internacionales, permite identificar a los exportadores y extender la descripción de la mercancía. Asterisco: antes debes contar con la fracción arancelaria para indicarla junto con la unidad de medida del producto, clave de pedimento e Incoterms que apliquen. Factura comercial bar factura fiscal mexicana. Lista de empaque. Certificado de origen. Documento del transporte. Padrón de importadores. Uno de los primeros requisitos para los empresarios que buscan comenzar a importar y exportar es estar inscrito en el Padrón de Importadores y Padrón de Importadores de sectores específicos del Servicio de Administración Tributaria, SAT. ¿Qué es el Padrón de Importadores? El Padrón de Importadores es un registro del SAT en el que todas las personas físicas y morales deben inscribirse para poder ingresar productos extranjeros a territorio nacional. Este registro tiene su fundamento legal en el Reglamento de la Ley Aduanera artículo 82, primer párrafo, y en las Reglas Generales de Comercio Exterior, regla 1.3.2.
Es importante estar inscrito en este registro antes de importar productos por primera vez, y tu estancia en el registro está condicionada por la constante importación de productos de tu empresa. Este padrón es regulado por el SAT a través de la Administración General de Aduanas, AGA, la autoridad encargada de aplicar la legislación que regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos a los que deben sujetarse las aduanas. Si en algún momento dejas de importar, tendrás que darte de baja o el SAT lo hará. Si en algún momento decides volver a retomar esta actividad, tendrás que volver a tramitar tu inscripción. Este padrón, al igual que el padrón de exportadores sectorial, tiene la finalidad de tener un control sobre el comercio exterior de México y así, evitar fraudes aduaneros o productos que ingresen de contrabando. Padrón de importadores de sectores específicos. Al igual que el padrón de importadores general, todos los empresarios o personas físicas que busquen importar mercancías con las fracciones arancelarias listadas en el apartado A del anexo 10 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior también tienen que estar registrados en el padrón de sectores específicos. Los productos enlistados en este anexo son productos químicos, radiactivos y nucleares, precursores químicos y químicos esenciales, armas de fuego, explosivos y material relacionado con explosivos, sustancias químicas y artificios relacionados con el empleo de explosivos, armas blancas y accesorios, máquinas relacionadas con armas, cigarros, calzado, textil, alcohol etílico, hidrocarburos, siderúrgico, productos siderúrgicos, automotriz. Padrón de exportadores sectorial. Estar registrado en el Padrón de Exportadores Sectorial del Servicio de Administración Tributaria, SAT, es uno de los requisitos indispensables si te dedicas a exportar algunos productos como bebidas alcohólicas o tabaco. Es un trámite sencillo que deberás cumplir antes de comenzar a vender tus productos a clientes en el extranjero. Este registro, junto con el Padrón de Importadores, tiene la finalidad de evitar la economía informal de algunos productos, así como evitar fraudes fiscales, y tener un mayor control sobre las obligaciones que las empresas importadoras y exportadoras tienen. Es un trámite que deben cumplir todas las personas morales y físicas que quieran exportar mercancías cuyas fracciones arancelarias se encuentran en el apartado B del anexo 10 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Estos productos son los siguientes: alcohol, cerveza, tequila, bebidas alcohólicas fermentadas, vinos, bebidas alcohólicas destiladas, licores, cigarros y tabacos labrados, bebidas energizantes, minerales de hierro y sus concentrados, oro, plata y cobre, plásticos, caucho, madera, vidrio, hierro y acero, aluminio. Objetivo del Padrón de Importadores, medidas de control. El principal objetivo del Registro Nacional de Importadores de México es controlar las operaciones exteriores con el fin de prevenir la evasión fiscal. Dentro de su ámbito de acción, el padrón tiene metas específicas que coadyuvan con su tarea central. Detectar situaciones como el fraude aduanero y el contrabando. Evitar la economía informal. Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Controlar a los importadores y sus operaciones. ¿Quiénes deben inscribirse al Registro Nacional de Importadores? De acuerdo con lo establecido por el reglamento de la ley aduanera, deben cumplir esta obligación todas aquellas empresas e individuos que pretenden introducir cualquier tipo de mercancía al territorio nacional. Este registro de importadores es aplicable incluso a personas morales no contribuyentes y personas físicas, siempre y cuando comprueben que ejercen una de las actividades empresariales descritas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Inscripción al Padrón de Importadores. La inscripción al Padrón de Importadores se realiza en línea en la página del SAT. El trámite es totalmente gratuito, y es necesario para personas físicas y morales que deseen importar mercancías a territorio nacional. Antes de comenzar tu registro para la inscripción al Padrón de Importadores, tienes que contar con los siguientes requisitos. Estar inscrito y activo en el RFC. Contar con firma vigente. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Contar con domicilio fiscal como localizado en el RFC o en proceso de verificación.
No encontrarse al momento de ingresar la solicitud en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos de los artículos 69 y 69b, tercer párrafo, del Código, con excepción de lo dispuesto en la fracción B, del referido artículo 69. Contar con buzón tributario validado. Contar con un agente aduanal, apoderado aduanal representante legal, que realizará sus operaciones de comercio exterior, en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 59, fracción 3, segundo párrafo de la ley. Una vez terminado el registro, el SAT te proporcionará un acuse de solicitud de inscripción y el resultado final lo podrás conocer en la página del SAT. Esperamos que esta información sobre el padrón de importadores y exportadores haya sido de gran utilidad para ti. Si deseas conocer más detalles o tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario o contactarnos. Nos vemos en un próximo video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, regalarnos un me gusta y compartir. Y recuerda que también nos puedes encontrar en TikTok y en Facebook donde podrás encontrar contenido nuevo cada semana.